Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Jorge y hoy es viernes de trucos en Matemóvil. En esta ocasión vamos a revisar cómo descomponer un vector en sus componentes rectangulares, es decir, su componente en el eje X y su componente en el eje Y. Es muy sencillo y vamos a empezar primero trazando las componentes. Primer paso, vamos a trazar las componentes, ¿sí? Entonces, para encontrar la componente en el eje X, simplemente vamos a proyectar nuestro vector f sobre el eje X. Muy bien, proyectamos, trazamos esta rectita y hasta donde se encuentre con el eje X, hasta ahí va a ser la componente en el eje X. Ahí está, ahí tenemos la componente en el eje X. ¿Qué te parece si nuestro vector se llama f, le ponemos fx? Ajá, muy bien. Ahora vamos con la componente en el eje Y. Si esa fue la componente en el eje X, para hacer la componente en el eje Y hacemos exactamente lo mismo. Trazamos una proyección de nuestro vector sobre el eje Y y ahí vamos a tener nuestra componente FY, es decir, la componente del vector F, pero ahora en el eje Y. Ahí tenemos FY. Muy bien, ¿en qué consiste el truco? Bueno, el truco dice lo siguiente. Componente que está al costado es componente del coseno. Componente que no está al costado es componente del seno. Muy facilito, mira. El valor de la componente fx, componente del vector f en el eje x, es f. Y como está al costado del ángulo, esta componente está al costado del ángulo alfa, costado coseno. Excelente. Y la componente que no está al costado va a ser el vector f, pero como no está al costado ya no es coseno, sino es seno. F por el seno de alfa. Ahora sí, viene la demostración porque nos han pedido que hagamos los trucos, pero con demostración. Yo sé que hay muchos fanáticos de las demostraciones. ¿Qué te parece entonces si borramos esto? No te olvides, componente que está al costado es componente coseno. La que no está al costado, componente seno, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la demostración? Bueno, este cateto va a ser la componente X, mientras que el vector f sub y lo vamos a trasladar hasta aquí, hasta este punto, ¿ok? Hasta este punto lo vamos a trasladar y lo vamos a colocar por aquí. Simplemente lo hemos trasladado, nada más, y lo vamos a colocar por aquí. Aquí vamos a tener el vector f sub i. Entonces, mira, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual el coseno de alfa? Coseno de alfa, ¿a qué es igual? Es igual a cateto adyacente en este triángulo rectángulo, ¿ok? Que estoy pintando en este triángulo rectángulo. ¿A qué va a ser igual el coseno de alfa? Es igual a cateto adyacente, en este caso fx, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado de nuestro triángulo que se encuentra frente al ángulo recto que está por aquí. Frente al ángulo recto se encuentra el vector f. Por lo tanto, podemos decir que f multiplicado por el coseno de alfa, ¿ok?, va a ser igual a f sub x, ¿sí? Lo que dijimos era que la componente que está al costado es componente del coseno. Excelente. ¿Y la componente que no está al costado? Bueno, vamos a calcularla. Seno de alfa, ¿a qué es igual seno de alfa? Seno de alfa es igual a cateto opuesto en nuestro triángulo, f sub i va a ser el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, que es f. Excelente. Por lo tanto, si este f lo pasamos a multiplicar, f por el seno de alfa va a ser igual a f sub i. Y de esa manera tenemos la componente en el eje y, que ya sabemos que como no está al costado, no es coseno, sino seno, por el seno del ángulo alfa. No te olvides, la componente que está al costado del ángulo es coseno. Y la que está al frente, o la que no está al costado, es f por seno. Y hasta aquí vamos a llegar por ahora, un pequeño truco de física, pero recuerda que todos los viernes tenemos trucos de diferentes cursos. No olvides suscribirte al canal y visitarnos en matemóvil.com. Un saludo y suerte.